lanzado de cabeza desde el cielo etéreo, con horrible ruina y combustión hacia abajo, a la perdición sin fondo para que habite allí, en cadenas adamantinas y fuego penal. Lo que te acabo de relatar quizá es la representación más famosa del demonio. La realizó el poeta inglés John Milton en su obra maestra de 1667, El paraíso perdido. El poema épico cuenta dos historias. Por un lado, cuenta la perdición de la humanidad, la caída del hombre. Y por el otro, cuenta la caída de un ángel, el ángel más famoso de la historia, el mismísimo Lucifer, el más bello de todos, que ante la avaricia, la envidia, el orgullo y deseoso de más poder, se rebeló contra Dios y se convirtió en Satanás, el que sería, desde entonces, el adversario. Yo soy el documentalista y esto es la historia jamás contada del diablo. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Hay muchas historias y fuentes que tratan esto de diferentes maneras. Para desarrollar su personaje, Milton se basó en una idea del diablo que había ido evolucionando a lo largo de la Edad Media y principios del Renacimiento, dando a entender que es el enemigo de Dios y del hombre, el denominado maestro de las brujas, el tentador de los pecadores, sumo profanador de la mente, aquel que en el pecado anda. Este personaje se fijó en gran medida en la construcción que se había creado sobre la conciencia colectiva de la cristiandad, aunque esto solo volvía aún más complicado el trabajo. Volvía al personaje del diablo una tarea muy ardua. Busque donde se busque, los orígenes del diablo son complejos y provienen de muchos lugares, no solo de la Biblia. Pareciera que entre más se lee, más difícil es tener una fuente confiable y en la cual basarse. La Biblia cristiana solo dedica unos pocos pasajes al diablo y no describe su aspecto, aunque en el Génesis, la serpiente que tienta a Eva se asocia fuertemente con Satanás. Pero esta representación tiene sus errores. Muchos teólogos piensan que la composición del Génesis es anterior al concepto del diablo, lo cual hace que la serpiente por ningún motivo sea Satanás. En los libros de Isaías y Ezequiel se encuentran pasajes que aluden a la caída de Lucifer. Sobre todo, se remarca que el Satanás del Antiguo Testamento no es el oponente de Dios, sino más bien un adversario, como lo ejemplifica su papel en el libro de Job. Lo toma como la contraparte del bien, es decir, el mal personificado. En el Nuevo Testamento, Satanás se ha convertido en una fuerza del mal. Esto se puede apreciar cuando éste tienta a Jesús para que abandone su misión. En dicho fragmento, a Satanás se le describe como una bestia del pecado, donde la mayor aproximación a él es la de un cazador de almas. Para entender esto debemos analizar la primera epístola de Pedro, en la cual advierte que una fe disciplinada, una mente en calma y alerta es la clave, que el pecado se personifica como un león rugiente y que en ese momento el adversario se manifestará frente a cada uno. Ahí es cuando el diablo merodea buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad,
porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En el Apocalipsis, Satanás se ha convertido en una bestia apocalíptica, decidida a derrocar a Dios en el cielo, el cazador definitivo del bien. Los dos demonios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Existen dos demonios que se relacionan por primera vez en la Vúlgata, una traducción del siglo IV de la Biblia hebrea al latín. En dicha mención, se resalta que, en Isaías 14, hay un rey terrenal llamado Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz. Una figura que cae del cielo. Esto, haciendo eco de la imagen de Isaías, sobre todo cuando Jesús dice en Lucas 10:18, que vio a Satanás caer del cielo como un rayo. Cabe resaltar que, en los albores de la Edad Media, más específicamente en el siglo V, los autores empezaron a aplicar el término de la Vúlgata para Lucifer de Isaías, adaptado al ángel rebelde líder del libro del Apocalipsis, arrojado a la fosa junto con sus malvados secuaces, como aquella figura que fue lanzada del cielo. Pero, durante la Edad Media, la apariencia del diablo cambió drásticamente. Pon atención, porque esta información que viene a continuación es de suma importancia. Un mosaico del siglo VI de la Basílica de San Apolinare Novo de Rávena muestra el juicio final y la figura satánica, es decir, el diablo, aparece como un etéreo ángel azul. Esta imaginería angelical acabaría por desaparecer en nuestros días, en favor de una apariencia más demoníaca, más cercano a lo que sería la representación de la bestia del pecado. Pero, ¿por qué en el siglo VI la gente veía al diablo o lo interpretaba como un ser angelical y, de pronto, en nuestros días, se ha vuelto un ser diabólico? Muchos de los rasgos animales del diablo se remontan a influencias de religiones anteriores. Una de las primeras se encuentra en los textos babilónicos, cuando se describe a los demonios como malvados, a los cuales se les llamaban los Lilitu. Demonios con cuerpos femeninos alados, los cuales volaban por la noche, seduciendo con sus hermosos cuerpos a los hombres. Además de ello, tenían una parte sanguinaria, la cual era descrita cuando ellas atacaban a las mujeres embarazadas y a los niños. En la tradición judía, estas figuras demoníacas evolucionaron hasta convertirse en Lilith, la cual en ciertos textos apócrifos fue la primera esposa de Adán. Lilith llegó a encarnar la lujuria, la rebelión y la impiedad, rasgos que posteriormente se relacionaron con el diablo cristiano. A lo largo de la historia se describe otra deidad antigua, la cual se asoció con Satanás, o como la fuente lo llama, Belcebú, nombre que se traduce aproximadamente como el Señor de las Moscas. Según esta mención, Belcebú era una deidad cananea, nombrada en el Antiguo Testamento como un falso ídolo que los hebreos debían evitar, aquello que los alejaba de Dios y solo los condenaba al pecado mediante la tentación y el llamado al mal. Las influencias clásicas también desempeñaron un papel en el desarrollo del diablo cristiano. Todo esto se dio cuando el cristianismo echó raíces en el mundo romano, cuando los primeros adoradores rechazaron a los dioses paganos. A aquella figura se le denominó como Pan, un ser mitad cabra y mitad hombre, el cual era un dios lujurioso, proveniente de la naturaleza, cuyos apetitos carnales eran insaciables. Esto solo lo hacía fácil de asociar con lo prohibido y la forma carnal de cometer pecado,
con sus cuernos de cabra y sus pezuñas hendidas, se convirtieron en un sinónimo de pecado. De ahí viene que las imágenes del carnero sean tan comunes en el mundo de los rituales satánicos, en las representaciones del pecado, imágenes que más tarde serían adoptadas por los artistas en sus horribles imágenes del diablo. Esta misma imagen, con el tiempo, fue reproducida en cuadros. Desde los grandes artistas hasta el humilde artesano del pueblo, el pecado era descrito con una figura reptiliana y alada, la cual era descrita como la condenación de la santidad de la humanidad, que se convirtió en la figura icónica del diablo de nuestros días. Artistas como Giotto y Fray Angelico representaron a menudo al diablo en cuadros del juicio final. En ellos se describe como un ser voraz, el cual está sentado en el centro del infierno, como todo un tirano, una figura aterradora, un sumo señor y rey que observa cómo su reinado se hace cada vez más grande mientras devora alegremente las almas de los pecadores. La imagen del diablo se reflejó también en una de las obras literarias más influyentes del mundo. Estoy hablando de nada más ni menos que del Infierno de Dante, el cual fue publicado a principios del siglo XIV como parte de la Divina Comedia. En dicho libro, Dante describe las regiones más profundas del infierno donde Satanás ejerce su dominio. El papel de Satanás en la Alta Edad Media era muy parecido al del Antiguo Testamento, descrito como un adversario, pero no un enemigo activo. A lo largo de la Edad Media, Satanás se desarrolló de manera interesante, desde un ser pasivo escondido en las sombras hasta convertirse en una fuerza agresiva y maligna, destinada a atormentar al mayor número posible de almas humanas. Otra de las representaciones es el daimon griego, un espíritu o divinidad menor que se relaciona con los seres humanos, el cual fue un aspecto clave de este nuevo diablo. Esto surgió a base de una filosofía mística conocida como el neoplatonismo. Se incorporó la teurgia, invocando a los daimones para solicitar favores. En la actualidad, sería lo más similar a los rituales, un acercamiento a aquellas invocaciones de un demonio para que su poder actúe a nuestro favor. Los rituales del neoplatonismo tenían una regla muy importante. Lo que sea que se realizara en dichos rituales no podía influir en el Dios cristiano. Esto para evitar ciertos deseos. Las oraciones eran muy diferentes. Solo eran consideradas una prueba de piedad si los daimones cumplían los deseos de la persona. De esta manera, Satanás podía llegar a las personas. Dichas invocaciones estaban directamente conectadas con él, el cual aparentemente ayudaba a los mortales, pero finalmente los engañaba y provocaba su caída. Dígase pues, de otra manera, los rituales serían la representación más cercana a saltar de un acantilado con la soga al cuello. Lo mismo que tontamente hacen todas las personas que intentan pactar con demonios. A medida que se tradujeron más obras antiguas al latín a lo largo de la Edad Media, un nuevo movimiento surgió, el escolasticismo, el cual intentó reconciliar las enseñanzas de la Iglesia primitiva con los escritos paganos sobre ciencia, filosofía e incluso la nigromancia, el arte más conocido sobre conjurar espíritus y demonios. Los nigromantes eran la figura que mejor representaba los pactos satánicos. Ellos mismos se condenaban al exponerse a los demonios de una manera tan liberal y frecuente. Durante el siglo XIV, Europa se enfrentó a un periodo oscuro asolado por la peste negra, el hambre y las guerras. Pero lo peor de aquella época fue el miedo al diablo. Su influencia aumentó, como lo demuestra la explosión de la caza de brujas. Estas personas, a diferencia de los nigromantes, eran parte de una creencia por parte de la Iglesia que establece que el diablo buscaba a las mujeres como compañeras. Las brujas firmaban pactos y se dedicaban al mal en su nombre. Según la Iglesia,
Ya no se consideraba que las personas fueran simplemente engañadas por Satanás, sino que estaban en convivencia activa con él y en contra de Dios. En esa época de la historia europea, el diablo ya no se sentaba pasivamente. Adoptaba un papel activo, encontrando la manera de robar almas y reclutar personas para que cumplieran sus órdenes. Cada cultura y época ha denominado al diablo de maneras incontables. Así como hubo religiones que se encargaron de fragmentar el sistema de los ángeles en múltiples ramificaciones, hay personas que también se dieron a la tarea de hacerlo con los demonios. Yo soy el documentalista y esto fue la historia jamás contada del diablo.